Hola a todos, soy Carlos Mesa y estás viendo y escuchando el programa Planeta Fotográfico, donde siempre hablamos de trucos y consejos fotográficos. En el día de hoy, una vez más, tengo por aquí de lo que venimos hablando en las últimas semanas, de este iPhone 15 Pro y de todas las características del mismo. Y hoy quiero hablaros de vídeo. De hecho, tengo aquí preparado en la parte de atrás un disco duro sólido externo, un SSD, con lo que en realidad parece una especie de cable plano, que es un cable USB, y enseguida vais a entender por qué está aquí y cuál es la función que va a tener dentro vídeo. Como os decía, tengo por aquí el iPhone 15 Pro, lo tengo conectado a este disco duro externo, este NetAC, que le he puesto por aquí, simplemente quiero que lo veáis. Esta esta plaquita magnética para que se imante a lo que es propiamente la parte trasera de la funda del iPhone, que siempre lo llevo con funda por una sencilla cuestión. Es un teléfono que vale mucho dinero como para que tengas un percance, y le he puesto una funda muy rígida, tan rígida que no me va a permitir ni tan siquiera sacarlo de aquí. Pero bueno, se ve que es un iPhone porque en cuanto que le descorro esto que está para proteger sobre todo lo que son las lentes, fijaos, ¿veis? Aquí tenéis lo que son las lentes del iPhone. Y se reconocen de inmediato por esta especie de triangulación, ¿no? Aquí lo tenemos, ahí se ve mejor. Vale. Pues como os decía, esta funda pues tiene aquí la parte de atrás, esta especie de magnetismo, que en realidad es una anilla, que muchos de vosotros ya tenéis en vuestros teléfonos móviles y que me permiten sostener de esta forma lo que es el disco sólido externo, que los hay de capacidades de 512 gigas, de 1 terabyte, etc. Y esto que se ve por aquí es un cable USB. Lo que pasa es que lo he cogido de esta manera, lo pedí así por Amazon, porque un cable, bueno, tiene que ser corto porque si no molestaría mucho si utilizamos un disco duro externo, que ahora os explicaré por qué hay que utilizarlo cuando se graban ciertos tipos de vídeo. Y aquí veréis que simplemente lo acoplo y mirad qué bien queda, de tal forma que no estorba mucho, no hace estos enredos raros de estos cables tan finos. Y además, pues bueno, se sostiene de una forma rígida muy bien, muy cómodo de llevar. Por supuesto, esto es un USB 3.2 con velocidades de hasta 10 gigabits por segundo, y esto implica que si compráis algún tipo de cable, sobre todo que sea compatible con USB-C 3.2, es decir, no compremos un cable que vaya muchísimo más lento, porque de esa manera estaríamos creando un cuello de botella y no estaríamos utilizando la total capacidad de funcionamiento de este conector, ¿no? De el interfaz USB 3.2. Bien, ¿por qué he hecho esto? Enseguida lo vais a ver, porque de momento lo único que os puedo decir, salvo que lo podáis ver aquí en pantalla, es que cuando tenéis un disco duro externo conectado y lo reconoce iOS 17, que es el sistema operativo de los iPhone, en el momento de abrir la cámara de vídeo nativa de lo que es el teléfono móvil de este iPhone, pues ya te lo reconoce. Lo he probado, te lo reconoce y te permite activar un códec que se llama Apple ProRes RAW. Ahora os comentaré de qué va este códec, pero lo he probado con aplicaciones de terceros como Blackmagic Camera, que es una aplicación gratuita de vídeo, o lo que es el mismo Filmora o Protake, que es otra aplicación de terceros, y ninguna de estas aplicaciones por el momento me permite sí grabar en Apple ProRes, porque esto lo he visto hacer desde el mismísimo Protake, por decir alguno de estos tres que os acabo de mencionar, de estas tres aplicaciones de terceros, pero no he visto que se pueda grabar de forma directa a lo que es un disco duro externo SSD. Esto solamente lo hace la aplicación nativa del iPhone. Bien, ¿qué nos dice Apple sobre su
ProRes RAW. Lo tengo por aquí en pantalla, aunque vosotros no lo veáis. Y nos dice que es un códec que ofrece un rendimiento de edición multisecuencia en tiempo real y una conservación asombrosa de la calidad de imagen. Se basa en principios y tecnología subyacente de otros códecs y resulta ideal para crear alto rango dinámico, sobre todo porque lo que vemos cuando se ofrece el resultado es un tipo de vídeo muy mate, muy plano, al que le faltan sobre todo los contrastes, le falta la saturación, con lo cual no es un sistema por el cual nosotros grabemos y ya mira por dónde aparece todo perfecto, que se puede editar ya al momento. No, no funciona así. Esto es un sistema crudo de edición, lo que va a quedarse aquí dentro del disco en formato Apple ProRes, y implica que después, con un poquito de edición, pues recuperamos el rango dinámico, le sacamos esos contrastes que no tiene, le sacamos esa saturación que brilla por su ausencia, etcétera, etcétera. Nos dice además la propia Apple que cuando almacenas un clip en el formato ProRes RAW, en lugar de hacerlo en el formato RAW propio de la cámara, obtienes un mayor control del procesamiento de la imagen, incluidas la eliminación de mosaicos, las conversiones de lineal a log y las LUT personalizadas. Porque además cuando se trabaja en ProRes RAW tienes hasta tres formas diferentes, al menos de grabar en el iPhone. Una de ellas es con un perfil logarítmico, como digo, propio, pero también se permite grabar en formato SDR, es decir, en el tema estándar, que ahí, bueno, más o menos, hay muy poquita edición, y en el tema HDR, que allí sí, si acaso de las tres formas de edición que puede tener el Apple ProRes, la que es el perfil logarítmico es la que necesita una mayor edición. Puedes importar, editar y corregir el color de los vídeos del sensor de tu cámara sin necesidad de ralentizar el proceso de edición. Y eso sí, hay que tener muy presente que, bueno, primero que lo soporte el ProRes RAW, el programa de edición, que ya se te dice que de momento solamente muy poquitos lo contemplan. Si hablamos de Apple, pues allí tenemos a Final Cut, Motion, Compressor y Premiere, y Adobe también lo soporta, que en este caso para lo que es propiamente Windows, que es mi caso, pues ya me vendría muy bien. Pero el Apple ProRes RAW ya lo tenemos soportado de origen dentro de las últimas actualizaciones de Windows 10 y Windows 11. De modo que, bueno, no hay ningún inconveniente con este tipo de códec. Y si vas a utilizar otro programa de edición que no sea estos que acabamos de mencionar, que yo, por ejemplo, trabajo no con DaVinci, trabajo con Wondershare Filmora, pues no hay ningún problema. Lo reconoce y parece que funciona bastante bien. Bueno, pues ahora ya sabemos lo que es el ProRes RAW, que siempre cuesta de pronunciar. Y lo que voy a hacer ahora, sin más dilación, es dejar de hablar para que veáis en un ejemplo lo más claro posible eh, algunos trucos algunos trucos y algunos fallos de este códec que harán que, bueno, pues entendáis un poquito más todo esto que os estoy comentando ahora. Pues aquí tenéis el sistema de la aplicación nativa del iPhone 15 Pro y estoy en el apartado vídeo. Y aunque lo veáis ladeado, que está puesto así para que quepa en el formato estándar de YouTube, la cuestión es que ya veis que lo que para vosotros es la izquierda, en realidad es la parte superior de la aplicación nativa, ¿no? Y pone al lado del rayito ProRes Lock y tenemos HD 30. Hay que comentar alguna cosa al respecto, ¿vale? Si quiero grabar a 4K y 60 frames por segundo, la única manera de grabar es con un disco duro externo. No se puede grabar de ninguna de las maneras. Es decir, si yo activo aquí o intento activar 4K, fijaos, me dice que no es compatible, que ProRes no es compatible, salvo que no le ponga un disco duro externo. Ahora mismo, si no activara nada, podría grabar a 4K 30 frames por segundo o hasta 60 dentro de lo que es el disco duro o el disco, no digo disco sólido interno del propio iPhone. Y entonces allí sí que podría grabar a este tipo de resolución. Pero si quiero grabar a este tipo de resolución con ProRes,
ya veis que me dice que no es compatible, salvo que tenga un disco sólido externo. Se lo voy a acoplar. Enseguida veremos que aparece la palabra USB-C en la parte de abajo. Vamos a ver si lo hace. Un momentito. Vale, ahora sí. Ya lo veis que pone USB-C, que le he dado a ProRes Lock, que me reconoce que puede grabar en este tipo de códec, que me permite grabar en 4K y a 60 frames por segundo y me da el minutaje. Me dice que hay 36 minutos de grabación porque este disco es en realidad, este disco duro externo es un 512 gigas, es que no tiene más. Si hubiera puesto uno de 1 tera, pues hubiera duplicado aproximadamente unos 60 minutos. Para que veáis la cantidad de información que se guarda. Y esto, por ejemplo, no lo podéis hacer con el disco interno del iPhone. Que ahí es donde yo me pregunto si esto lo han hecho porque se agotaría enseguida lo que es el disco o si sencillamente si lo han hecho por cuello de botella, es decir, porque la interfaz no da para más y se podría colapsar el propio iPhone y quedarse colgado. No lo sé por qué lo han hecho exactamente. Es algo para mí un poco incomprensible. Pero claro, de ProRes en realidad tenemos 3 sistemas de codificación. Aquí tenemos activado el ProRes Lock, se lo podemos desactivar, pero si nos fuéramos a los ajustes de cámara, que vamos a ir un momento simplemente para que lo veáis, pues en los ajustes de cámara, que ya estamos aquí dentro, si nos vamos a la parte de abajo, veremos que pone Apple ProRes, que está activado, y codificación ProRes, que en estos momentos está a perfil logarítmico de log, que nos dice aquí que el log es un formato de vídeo que retiene más cantidad de información en el archivo, lo que ofrece más flexibilidad a la hora de editar los colores y realizar ajustes después de grabar un vídeo. Antes de que se procesen los ajustes, este formato hará que el contenido se muestre plano y gris. Bueno, esto es algo que ya hemos comentado, que es un formato muy plano y que hay que recuperar el contraste y sobre todo lo que es la saturación. Luego tendremos el SDR, que es Simple Dynamic Range, el rango dinámico simple, que es muy parecido a grabar en formato natural. Aquí sí que hay muy poquita corrección de color, muy poquito de talonaje. Y en el HDR, High Dynamic Range, habría un poquito más de talonaje, no tanto como el perfil log, el perfil logarítmico, pero también habría que editar y sobre todo corregir esos colores que se nos saldrán todavía un poquito grises, aunque sea en este tipo de formato. El caso es que si lo dejamos aquí en log y volvemos de nuevo a lo que es la cámara, aquí es donde, bueno, pues si nos vamos al apartado vídeo, es donde, bueno, pues aquí se nos dice que si grabamos HD 30 frames por segundo, fijaos, ha aumentado el tiempo, 293 minutos, pero que si lo hacemos a 4K, a 30 frames por segundo son 73 minutos y si lo hacemos a 60 frames por segundo ya nos bajará la cosa a 36 minutos. De modo que para poder grabar vídeo, ya habéis visto lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es sencillamente disponer de un disco duro externo que tendremos que comprar y os pondré enlaces a Amazon por si estáis interesados en hacer grabaciones de este estilo. Yo, francamente, si me preguntaran si merece la pena, bueno, si quiero hacer un vídeo con mucha información, con mucha calidad, a ver, vamos a ver, para que me entendáis. ProRes. Imaginaos que queréis separar en un croma verde un individuo del fondo o una persona del fondo. ¿Habéis visto ese tipo de recortes tan feos que a veces se producen cuando haces estos recortes de croma verde? Bueno, pues cuanta más información hay allí dentro, mejor va a quedar ese recorte. Es decir, llegará un momento en que ni se note. Por eso es tan indispensable trabajar en este tipo de código con tantísima información. Porque contra menos información tenga, más se nota esa especie de borde negro, de pixelado extraño. Y sin embargo, si lo haces con ProRes, pues hay información más que suficiente para que quede lo más natural posible. Por lo tanto, si vais a trabajar haciendo mucho efecto especial, si vais a utilizar croma verde, entonces os diría que sí. Si vais a grabar simple y llanamente, ni os compliquéis la vida en activar el ProRes.
porque lo único que vais a meter es, sí, más información, pero más trabajo también a la hora de editar, y eso hay que tenerlo muy presente, porque estos archivos pesan muchísimo y luego a la hora de editarlos la cosa se nos complica. Bien, hay que comentar una cosa más ya para finalizar. El otro día estuve haciendo una grabación en ProRes, no sé, bueno, ahora no recuerdo si fue el log, el SDR, bueno, lo probé de todas las maneras. Y se producía flickering, se producía parpadeo. Pensé que era algún fallo mío, lo he probado con otros iPhone 15 Pro y el resultado siempre es el mismo. Yo no sé si se debía a un simple fallo de la aplicación nativa y el otro día, cuando estábamos en un programa de radio donde había que transmitir a través de Zoom, ya sabéis, la típica aplicación aquella de Zoom, para que nos conectáramos varios y pudiéramos intercambiar impresiones dentro de este programa radiofónico, pues ocurrió exactamente lo mismo. Volvió otra vez a aparecer el parpadeo y únicamente en este móvil, en el iPhone 15 Pro, porque el resto de asistentes tenían sus propias marcas y no sucedía nada de lo que os estoy comentando. ¿Qué quiere esto decir? Pues que hay un fallo, y hay un fallo de flickering, algo que hizo que rápidamente empezara a mirar en foros y me encontré que sí, que hay gente que estaba padeciendo lo mismo ya de este tiempo atrás. Ya no únicamente en esta generación de iPhone 15, sino inclusive ya empezaron a aparecer los primeros problemas con el iPhone 12. ¿Cómo solucionar esto? Yo, lo del flickering me tiene, vamos, intrigadísimo, porque supongo que se debe a que cuidado, que el flickering se producía no únicamente en luz interior, porque alguno puede pensar, es que, claro, el sistema de luz que se utiliza en los Estados Unidos es de 50 hercios, mientras que aquí en Europa se trabaja con 60 hercios. Probablemente esto hará que haya una diferencia que se aprecia y se hace visible cuando pasamos de los Estados Unidos a Europa. Ya, pero es que no ocurre únicamente con interiores, sino que también ocurre con exteriores. Es que es algo curiosísimo. Ya lo veréis en este ejemplo que os voy a poner, de una simple grabación que la parte del final apareció. Y me dispuse pues, a averiguar qué posibilidades hay de corregir esto antes de que los señores de Apple pues, nos saquen un nuevo parche, que ya sabéis que todo lo solucionan últimamente con parches. Que el iPhone 12 transmitía más electromagnetismo, parche. Que el iPhone 15 Pro Max y demás se calentaban, parche. Que hemos detectado que en el iPhone 15, no sé si el resto, al menos en el Pro, hay flickering. Supongo que tarde o temprano acabarán lanzando otro parche. Bueno, las cosas funcionan así últimamente en, en iPhone. Bueno, nos vamos de nuevo a lo que es los ajustes y aquí en ajustes generales vamos a ir al apartado de accesibilidad. Vamos a ver, que lo quiero que lo veáis bien. Vale, nos vamos aquí al apartado de accesibilidad y vamos a acceder a donde dice movimiento. Creo que veáis algo aquí. Donde veáis atenuar las luces destellantes. Bien, esto por defecto estaría así. Estaría simplemente desactivado, en off. Si el vídeo contiene luces estroboscópicas o destellantes intermitentes, se atenuará automáticamente. Bien, pues aquí es donde lo debo activar. Esto es lo que hará que este flickering tan raro, mientras no saquen un parche, pues lo pueda medio desactivar desde aquí. Si veis que el problema persiste, que aún así todavía no os acaba de convencer el resultado, fijaos que tenéis también una opción abajo que dice limitar frecuencias de fotogramas. De modo que aquí estaríamos limitándolo a una frecuencia máxima de 60 fotogramas por segundo y quizá de esa manera lograríamos que se adecuara un poquito al modo en el que trabajáramos. Una última cosita nada más, que en pantalla de tamaño del texto, ya que hablamos, veis donde dice abajo brillo automático. Esto siempre está así. Y esto es lo que hace que siempre tengamos el brillo como medio atenuado. Y a mí me gusta trabajar con el brillo a tope porque yo soy de los que prefiere, vamos a ver, tenerlo así, tenerlo siempre a tope porque yo edito mucho y me gusta pues ver cómo va quedando el resultado final partiendo de la exposición de luz correcta.
Bueno, pues ya veis cómo se arregla este fallo y con esto ya acabamos el vídeo, porque aquí es donde lo vamos a dejar y bueno, al menos ya habéis podido ver cómo trabajar con el Apple ProRes RAW en formato vídeo, las cosas buenas que tiene y los inconvenientes que también trae. Y si realmente os lo aconsejo o no os lo aconsejo, y si alguno tiene este problema de flickering, pues mirad que este vídeo os sirva para haber encontrado finalmente una solución mientras aparece ese parche que todos estamos esperando. Nada más por mi parte, espero que te haya gustado este vídeo y si es así, por favor, dale un like, un me gusta, que esto se agradece mucho, el que se recompense el esfuerzo y el tiempo que le dedicas a estas cositas a través de estos me gustas. Y también estoy dispuesto a escuchar vuestros comentarios, porque dentro de lo posible, si puedo dar solución a alguna de vuestras cuestiones, yo encantadísimo de la vida, que para eso estoy. Pues nada más, por mi parte, nos volvemos a encontrar y a ver la próxima semana. Hasta pronto. Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito.